Recientemente el mundo experimentó una epidemia, pero mucha gente dudaba de la existencia de esa enfermedad. Los gobiernos dicen que están en crisis financiera, pero mucha gente lo duda y dice que el gobierno tiene dinero, lo que pasa es que no quiere desembolsarlo. También en varios países estamos enfrentando el colapso de los fondos de retiro, que no va a haber dinero para pagar las pensiones, pero hay personas que lo dudan y dicen, no, el gobierno tiene dinero, lo que pasa es que no lo quiere soltar. Nosotros vivimos hoy en un tiempo de incredulidad, donde la gente ha perdido la confianza en todas las instituciones. La gente no cree lo que dicen las noticias, la gente no cree lo que dicen los medios de comunicación masiva, la gente no cree lo que dice el gobierno. Tenemos una actitud sarcástica ante las instituciones que en otras generaciones se veían como autoridades. Y a veces la gente está más dispuesta a hacer lo contrario de lo que dicen las autoridades. Lo vimos con esta cuestión de la pandemia. Habían personas que no estaban dispuestas a ponerse una vacuna. Sin embargo, si en internet veían que un medicamento que se usa para los caballos era la respuesta contra el COVID, iban y se lo ponían, haciendo todo lo contrario de lo que estaban diciendo las autoridades. Y es porque vivimos en un tiempo de incredulidad. Y esa incredulidad se manifiesta de diversas maneras. Si bien la gente no cree en los partes de prensa, es más, pueden ver una foto, pueden ver un video y no creerlo, pues entonces, ¿cómo vamos a pensar que la gente va a tener fe y confianza en la espiritualidad que no pueden ver? Hoy mucha gente no cree lo que dicen las iglesias y no creen lo que dicen los medios de comunicación religiosos y mucho menos lo que dicen los líderes religiosos. Es muy difícil para esta generación que ha sido criada con una visión negativa de la religión y de la espiritualidad aceptar la existencia de Dios, el sacrificio de Jesucristo y la salvación gratuita que el Señor Jesucristo nos ofrece por medio de la fe. Piensan que es demasiado bueno para ser verdad y que tiene que haber algún truco detrás de todo esto. Y yo sé que es difícil creer. Hubo un tiempo donde yo no tenía absolutamente nada de fe. Sin embargo, cuando usted y yo nos ponemos a pensar en estas cosas, ¿sabe lo que encontramos? Que usted y yo estamos rodeados de cosas invisibles, cuya existencia no podemos negar. Piénselo bien. Hay realidades tanto físicas como intelectuales que usted y yo no podemos ver. El amor no se puede ver, el calor no se puede ver, la energía no se puede ver, el frío no se puede ver y desgraciadamente el odio tampoco se puede ver. Y así como no podemos negar la existencia del frío, aunque no lo vemos, pues no podemos negar que existe un mundo espiritual, aunque no lo podamos ver. Tanto la Biblia como la fe cristiana nos llevan a considerar experiencias espirituales que afirman la existencia de ese mundo espiritual. Hace un par de años yo estuve leyendo un artículo escrito por una periodista que trabajaba para un periódico grande de una ciudad y le pidieron que hiciera un reportaje de por qué la gente estaba asistiendo a estas iglesias enormes, las llamadas mega iglesias, que tienen unos 2,000 miembros o más. Ella no era una mujer de fe, no se había criado en iglesia alguna y no tenía ningún tipo de inclinación religiosa. Pero empezó a hacer la investigación y empezó a ir a la iglesia. Y en particular empezó a ir a una iglesia. Y de repente, en medio de un culto de adoración, ella se sorprende a sí misma cuando levanta las manos y empieza a adorar a Dios. Era algo que sobrepasaba su intelecto. Ella estaba reaccionando a una realidad espiritual que, aunque no comprendía del todo, le llevó a comprender
que Dios es real. En la Biblia nosotros encontramos varios escritos. La Biblia tiene 2 partes. La segunda parte se llama el Nuevo Testamento. Y hay un documento que tiene un nombre raro, Colosenses. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Bueno, es una carta escrita a gente que vivía en una región que se llamaba Colosas. Por eso es la carta a los Colosenses. Y fue escrita por un hombre muy importante en el Nuevo Testamento, una de las figuras más importantes, un rabino judío convertido al cristianismo, que se llamó el apóstol Pablo. Él también vivió en un mundo donde había mucha confusión religiosa. El gobierno romano utilizaba la religión abiertamente para manipular a las masas. Empezaban a decir que el emperador romano era un dios y que todo el mundo tenía que adorarle. Y aún le hacían templos. Y la gente tenía que ir a ofrecerle sacrificios a un señor que estaba vivo, que era un hombre común y corriente, pero que la religión del imperio le decía que era un dios. Encima de eso había una enorme variedad de religiones, divinidades y cultos en el mundo grecorromano. Se estima que en Atenas nada más había más de 150 templos y santuarios. Y habían tantos y tantos que había un altar que estaba dedicado a todas las divinidades desconocidas del Asia. O sea, era algo así como a quien puede interesar. La gente que vivía en Colosas y que ahora iban a la iglesia, pero que se habían criado en Colosas, pues provenían de ese ambiente de paganismo. Y eran muy susceptibles a las presiones religiosas. Y aunque la mayor parte de ellos habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, le tenían miedo a esas otras divinidades que ellos habían abandonado. Algunos pensaban que esas divinidades tenían poder y que podían castigarles. Por eso el apóstol Pablo les escribe una carta a esa iglesia en Colosas, una carta circular, una epístola, y le dice a los feligreses de esa iglesia que no deben temer. ¿Por qué? Pablo afirma varios puntos muy importantes en su carta, puntos importantes sobre la fe. En primer lugar, afirma la existencia de Dios. En segundo lugar, afirma que Jesucristo es el Señor. Y eso es importante porque los romanos pensaban que el emperador era el Señor. No, Jesucristo es el Señor. El apóstol Pablo también le enseña a la gente en Colosas, a la iglesia en Colosas, que Jesús es el mediador, el agente, por medio del cual todo fue creado. También enseña que Jesús viene a ser el líder, la cabeza de la iglesia, que viene a ser su cuerpo. O sea, que Jesús viene a ser la máxima autoridad espiritual en el universo. Y también dice que en Jesús habitaba todo el poder de Dios. Y utiliza una palabra técnica dentro de la religión en aquel momento, pléroma. Quiere decir que la totalidad de lo que era Dios habitaba en Jesús. ¿Y cómo es que Pablo afirma todas estas cosas? Lo hace por medio de un poema, de un himno, de un escrito, una canción religiosa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Así que lo que hace Pablo es que le habla en un lenguaje que ellos lo pueden entender, con un poema, una canción que pueden cantar y memorizar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Las consecuencias de la obra de Jesucristo son contundentes. Es Cristo Jesús por medio del cual todo lo que existe fue creado. Él es aquel por medio del cual la humanidad, el mundo y el universo encuentran salvación. El apóstol Pablo continúa explicando las consecuencias de la obra liberadora de Jesucristo. En los versículos 21 y 23 que dicen: y también ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte para presentárselos a sí mismos, santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Las enseñanzas del apóstol Pablo tienen varias implicaciones para nosotros, pero de todas esas, hoy solamente deseo resaltar dos. En primer lugar, implican que Jesús de Nazaret es el rostro humano de Dios. O sea, es aquel por medio del cual nosotros podemos ver que el Dios invisible se ha hecho carne. Por medio de sus palabras, enseñanzas y actos liberadores, Jesús de Nazaret, a quien nosotros confesamos como Señor y Cristo, revela la existencia de Dios. En segundo lugar, Pablo deja claro que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Jesús es superior a todas las entidades espirituales habidas y por haber. Es superior a los tronos, a los poderes, a los principados, a las potestades, a toda autoridad espiritual. ¿Y por qué eso es importante? Porque significa que estamos libres de la influencia maligna y del temor a cualquier fuerza espiritual maligna, negativa. Somos libres de la esclavitud a esas fuerzas a las cuales una vez le fuimos fieles. Somos libres de la esclavitud a las fuerzas del mal, a las fuerzas del pecado y a las fuerzas de la muerte. Eso queda claro en el capítulo 2 de esta carta, cuando Pablo dice: antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios le ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. El acta de decretos que había en contra nuestra ha quedado anulada. La dimensión espiritual es real. Dios es real. Jesús es real. La existencia de Dios es innegable. Y la buena noticia que tenemos hoy es que ese Dios invisible se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Y que Jesucristo nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos dé acompañamiento pastoral y nos capacite para enfrentar los problemas de la vida. Y por eso, la palabra de Dios hoy nos exhorta a vivir de una manera distinta, como viendo al invisible. Vivir viendo al invisible. Hoy el texto bíblico nos dice que en los momentos de prueba vamos a poner nuestra vista en el invisible. En los momentos de temor vamos a concentrarnos en aquel que no podemos ver. En los momentos de dolor vamos a vivir viendo al invisible, porque Dios nos ha dado vida por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo encontramos el perdón de nuestros pecados. Por medio de Jesucristo, todas esas acusaciones que pesaban contra nosotros han quedado anuladas. Cristo ha desarmado todos los poderes y las potestades espirituales que operaban en nuestra contra. Cristo ha vencido y ahora usted y yo podemos compartir su victoria. Y por eso podemos vivir viendo al invisible en el nombre de Jesús. Amén.
Ha llegado el momento de responder a la palabra de Dios. Así que les ruego que me acompañe en un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y por el aliento y la esperanza que nos da. Gracias porque podemos vivir como viendo al invisible. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu paz en nuestra vida. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir con fe y con esperanza, aún en medio de un mundo que nos parece hostil. Y esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me complace anunciar que el Ministerio Prediquemos ahora está ofreciendo talleres y cursos en línea sobre varios temas, sobre todo relacionados a la Biblia y a la teología pastoral. ¿Cómo puede acceder a estos cursos? Por medio de www.prediquemos.net. www.prediquemos.net. Algunos de estos recursos, como el taller titulado El ABC de la Predicación, son libres de costo, completamente gratis. Solamente tiene que inscribirse, porque si no, no puede utilizar la plataforma. Y entonces, tan pronto usted se inscriba, tendrá acceso a los vídeos, los audios y todos los otros recursos que forman este taller. Claro está, hay otros recursos que tienen un costo, pero es un costo módico. Les recomiendo de manera particular el curso que se titula Cómo predicar, que presenta una breve introducción a la predicación cristiana. Es un curso muy completo y tiene un precio muy módico. Le exhorto pues a que visite hoy mismo www.prediquemos.net www.prediquemos.net para ver nuestro creciente catálogo de cursos y de talleres en línea. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.